La conexión con la tradición ancestral. Es su intención resaltar que la trilogía inicia con la aparición de un gato doméstico como personaje inspirador. Se continúa en el segundo libro en la recuperación del espíritu animal protector del personaje, el yaguarandí, que es un felino de las selvas de México, y culmina en el encuentro con el espíritu del felino mayor, el jaguar. Con el aplauso de ustedes damos la bienvenida al maestro Justino Amaicano. Y nos acompaña
entre el encuentro de Veracruz y Juárez, donde tienes ya mucho tiempo viviendo. Yo te quiero preguntar cuánto tiempo te tomó escribir esta obra y que nos hables un poquito más de qué fue lo que te inspiró, lo que te motivó. Entiendo que tenías guardadas varias obras ya en tu mente, en tu memoria, y seguramente algunos escritos por ahí, pero luego decidiste plasmarlos. ¿Qué sucedió? ¿Qué te llevó a eso? Sí, bueno, primero que nada, buenos días a todos. Es un placer y un honor contar con su presencia. Estoy encantado con la ciudad, y yo no había visto este contraste tan hermoso, ¿no? La ciudad y luego la naturaleza aquí enfrente, ¿no? Es impresionante. Y qué bonita ciudad, ¿verdad? Bueno, respondiendo a la pregunta de mi compañera, ¿cuánto tiempo me tardó, cuánto tiempo pasó para que yo pudiera escribir el primer libro de cuentos? Yo creo que tardé 20 años en escribirlo. De hecho, los 10 cuentos ya estaban ahí, solo había que escribirlos. El primer cuento surge de un sueño. Colectivo maravilloso, que guarda, creativo, que está ahí en lo profundo. Solamente hay que atreverse a bucear en ese inconsciente para rescatar nuestras potencialidades. Lo que decimos, mirar para adentro, ¿verdad? Y no tener miedo de mirar para adentro y expresarse, para expresar lo que encuentras cuando miras para adentro. Permítanse hacer eso. A mí me gustaría que nos compartieras uno de tus cuentos o un fragmento de tus cuentos, el del gato, que fue el que te inspiró, al final de cuentas con el que empezaste, para que conozcan ellos de qué más o menos compartes tus escritos. Sí, claro. Antes de empezar a leerlo, quisiera contextualizarlo, ¿no? Porque como son fragmentos de los cuentos, yo escribo cuentos largos. Tengo este problema que es muy raro que escriba un cuento corto. Entonces, por eso hice un extracto de los cuentos, pero es necesario hacer la contextualización para que más o menos se sepa de qué está hablando. El primer cuento es acerca de un gato. En mi sueño yo andaba ahí en las dunas. Están las dunas y luego están los médanos. Los médanos son formaciones de arena menores y hay vegetación. En las dunas no hay vegetación. Entonces, enfrente de las dunas, del otro lado está la Sierra de Samalayuca, que son formaciones de montañas, son muy antiguas. De hecho, Samalayuca, cerca de Juárez, son las formaciones más antiguas de la Tierra, porque según los investigadores forman parte de Pangea, cuando los continentes estaban unidos. Entonces es la parte más antigua del mundo, por lo menos ahí en Ciudad Juárez. Y hay algunas cuevas. Entonces
yo soñé que andaba con mis hijos, tengo dos hijos, y soñé que andaba con ellos ahí en las dunas, y recuerdo que encontramos un cuarzo en forma de huevo, y dentro del huevo había un gato dormido. Entonces eso me impresionó y fue algo que yo guardé. De ahí es que pasaron los años y recuperé ese sueño, entonces empecé a escribir un cuento. Este cuento se sitúa en el contexto de la guerra del narcotráfico del 2008. Del 2008 al 2010 estuvo Sí. un tremendo año en Juárez. Sí, en Juárez vivimos una situación terrible con esta guerra. Entonces yo bueno, lo puse en ese contexto, y resulta que el gato que sale del capullo de cuarzo se convierte en una especie de gato montés, y pues es criado ahí por la familia. Mascota de mis hijos, y se llama Chacho. Porque dice, vamos a ponerle un nombre del desierto, y Chacho es un nombre del desierto. Entonces el gato crece, se convierte en un gato grande, y empieza a hacer sus correrías por la colonia, por el fraccionamiento, y empiezan a desaparecer los otros gatos y los perros. Entonces a nadie le extrañó, pues sería que de repente los gatos se mueren, o los perros se mueren y desaparecen, ¿verdad? Y hay una taquería cerca, ¿no? Bien, entonces resulta que este gato sale por las noches a cazar, y de repente en la casa empiezan a aparecer joyas, muchas joyas, ropa, cintos, muchas cosas. Ya saben que los gatos, cuando van y cazan, le llevan a uno cosas. Tienen esa costumbre. Si cazan una paloma, van y se la llevan. Son muy compartidos. O un ratón, van y se lo llevan hasta la cama. Entonces empezaron a aparecer muchas joyas, y el dueño empieza a vender esas joyas, y se hacen de mucho dinero. Pero resulta que un día el gato desaparece, ¿se va? Entonces, donde yo inicio con la lectura. Bueno, contextualizado, por aquellos días, las noticias de masacres y decapitaciones en la ciudad empezaron a ser noticia cotidiana. Estos asesinos infames, y la gente que todavía le canta canciones como si fuera una gracia, decía mi esposa. Las noticias nos advertían sobre crueles desmembramientos. Las cabezas de las víctimas no aparecían por ningún lugar. Un día tomé valor y le confesé a mi esposa sobre el origen del dinero. Después de la experiencia de las ofrendas, nos quedamos mal acostumbrados a la buena vida. Le confesé la mentira de la herencia. Los rostros en aquella mezcla de silicones que ella misma había descubierto,
y que asemejaba la piel humana. Los detalles del pelo, los poros de la piel, cicatrices, arrugas y los rasgos más sobresalientes de los muertos. Los familiares de las víctimas quedaron encantados con el trabajo de mi esposa y ella no se daba abasto con el trabajo. Tanto así que debió contratar expertas maquillistas que le apoyaron en tan altruista labor. Además, que de esa manera los muertos podían tener el derecho a un funeral decente como todos los demás. Ay, señora, mírelo, hasta parece que está vivo, les decían al recibir la cabeza del maniquí en una caja de cartón de regalo. Nunca antes vi tan orgullosa de su labor a mi esposa. Al principio las salidas de Chacho eran constantes y regresaba después de algunos días. Más tarde las ausencias se fueron prolongando. Los muchachos seguían consintiendo al gato y era una delicia verlos jugar en la alfombra. Como sucede con todos los gatos, llegó el momento en que Chacho dejó de jugar y solo permanecía mirándonos desde su mundo gatuno, con una mirada tierna y proverbial, indiferente ante los intentos de los niños para que persiguiera la lagartija de hule que tanto le divertía antes. Cierto día Chacho ya no volvió a casa. Los niños lo buscaron sin descanso, preguntando con los vecinos si lo habían visto. La respuesta fue negativa. Pasaron varios días esperando que regresara. Después vino la tristeza y se instaló unos días en sus corazones infantiles. Afortunadamente, el amor por el gato los sanó pronto. Meses después, un sábado por la mañana, entraron a la recámara y me pidieron que los llevara a buscar cuarzos al desierto. Había tanta felicidad en sus miradas que no pude negarme. Mi esposa roncaba plácidamente. ¿A dónde vas?, me preguntó sin abrir los ojos. «Donde me lleva el viento», le respondí. Era mi frase habitual para que supiera que iríamos al desierto y que tal vez no nos veríamos en varios días. Me dispuse a buscar las mochilas con todos los implementos para acampar. Los niños prepararon sándwiches, fruta y agua embotellada. Cuando todo estuvo listo, nos enfilamos hacia la sierra de Samalayuca. Recorrimos el camino en La Bestia, el maltrecho vehículo todoterreno de las aventuras. Por un motivo desconocido fuimos a dar al mismo lugar donde encontramos el cuarzo 4 años atrás. Cerca del lugar donde Joaquín lo desenterró, vimos huellas de felino. Eso me puso en alerta, pues los pumas merodean la región, atraídos por el ganado de los ranchos cercanos. Voy a ir extractando más. Encontramos una cueva oculta entre las peñas. Encendimos la linterna para ver en la penumbra de la caverna y nos aventuramos a avanzar con cuidado en una pendiente que bajamos con dificultad. La cueva se reducía a medida que avanzamos y al fondo había otra entrada más pequeña por la cual cupimos caminando a gatas. Nos quedamos quietos con la respiración, por precaución até una cuerda a la entrada del socavón. La enorme bóveda de aquel inframundo tachonado de estalactitas era impresionante. De pronto escuchamos una especie de gruñido apagado. Esto nos sobresaltó por un momento. Nos quedamos quietos con la respiración contenida. El gruñido volvió a escucharse. Era como un maullido ronco, acompañado de un ronroneo familiar que resonó en el silencio denso de la bóveda subterránea. «Chacho», escuché la voz de mis hijos. «Chacho», repitieron. La sangre se me heló en las venas y un escalofrío recorrió mi espalda ante la escena. Allí, sobre una montaña de calaveras humanas, estaba echado Chacho, observándonos con su tierna mirada felina, lamiéndose las garras ensangrentadas, ronreando cariñoso al reconocer a sus pequeños amos. Bostezó, mostrando los enormes colmillos de sable que resplandecieron en la semioscuridad con destello mortal.
Con un maullido ronco dio la bienvenida a mis hijos. Yo quedé mudo por la impresión de las calaveras. Tropecé y caí por el suelo temblando de miedo. Perdón. Es que esto me lo imprimieron. Gracias. La linterna resbaló de mis manos y al tratar de recuperarla palpé algo sobre el suelo de la cueva, a medio enterrar. En la arena, una infinidad de capullos dorados. Desesperado llamé a mis hijos para alejarnos de aquel lugar tenebroso. No fue posible. Ellos ya iban al encuentro de Chacho. Subían la montaña de calaveras, riendo y gritando de alegría, tropezando a su paso con los cráneos descarnados. Es la última imagen de la que tengo memoria. Mis hijos abrazaban al gato sin importarles el hedor a muerte de la cueva. Los cuarzos dorados resplandecían en la penumbra. Fin. Perdón. Disculpa, no puedo evitar la emoción. Sí, perdón. La emoción porque realmente mis hijos tenían un gato. Sí, como se fue cortando el cuento, ¿verdad? Muy impresionante. Yo te quiero preguntar, porque son varios cuentos que conforman el libro de Sirenas. Te quiero preguntar, porque sé que tenemos poco tiempo, si pudieras compartirnos cuáles de tus personajes, porque aquí lo dices, que algunos son ficticios y otros son inspirados en... Sí. ¿Cuáles personajes son ficticios y cuáles personajes serían inspirados en? Bueno, la mayoría de los personajes son tomados de la realidad. Lo ficticio son los lugares. Por ejemplo, esta cueva no existe más que en mi imaginación. Chacho existió porque era un gato de mis hijos. Y ellos le pusieron ese nombre. Entonces, yo lo tomé. Y de hecho, es realidad que yo tengo 2 hijos. Y es realidad que existe un carro todoterreno en el que yo voy a esos lugares, ¿no? Me gusta mucho acampar. Entonces, en este caso, en este cuento, sí, los personajes la mayoría son reales. El contexto, pues también fue real. Hay una especie de simbolismos y metáforas, ¿no? Paralelismos entre lo que sucedió durante esa guerra, ¿no? Donde yo comentaba con la compañera que muchos hicieron negocio con la tragedia, ¿no? Hicieron negocio con esa tragedia que se vivió no solo en Ciudad Juárez, en todo México. Entonces, Ciudad Juárez se convirtió en la gran víctima, y cuando existe la víctima, pues ya saben, aparecen los depredadores, y depredadores de alto nivel, no solamente aquellos que masacraban directamente, sino los que aprovechaban la situación para generar negocios. Eso es lo más lamentable, porque va encaminado a la conciencia de las personas. Entonces, ese es el asunto con los personajes. Gracias. Tienes un cuento que se llama Las Dunas. Sí. En él hablas de un poeta enamorado. Sí. ¿Y alguna inspiración Sí. por ese personaje? Sí, el cuento de Dunas está inspirado en esos poetas que durante un tiempo en Ciudad Juárez empezaron a plasmar sus pensamientos en las paredes, en las bardas. Escribían algún pensamiento poético y luego firmaban como acción poética, precisamente. Entonces, en ellos está inspirado este cuento.
Además, yo tengo un compañero que es poeta, al cual aprecio mucho, Francisco Hernández, y él publicó un libro que le puso por título El Cisne Negro. Entonces yo le puse al poeta el Cisne Negro, y es un personaje surgido de varios personajes, pues, de esos poetas, ¿no? Que, bueno, no tienen dinero para editar un libro, entonces van a las bandas y empiezan a escribir sus pensamientos, sus reflexiones. Ese es del libro de Dunas, bueno, el cuento de Dunas. Y como lo repito, no tengo la habilidad para escribir cuento corto, entonces son 10 cuentos, y el libro, pues, consta de, ¿cuántas páginas? 120, algo así. Aquí está. Aquí hay unos... Sí. 183 páginas. 183 páginas, sí. Entonces, son cuentos largos y bueno, escritos en un estilo de realismo mágico, que es una herramienta impresionante, ¿no? Porque permite jugar con los personajes, con los espacios, con los lugares, generar utopías, lugares imaginarios. Por ejemplo, ayer hablaba en una conferencia de Marisa dos Santos, que ella ubica su novela en Hinojosa del Río, en España, pero ese pueblo no existe. Sin embargo, los lugares que menciona sí existen. Entonces es una especie de ficción, y esto lo permite el estilo de realismo mágico, que es uno de mis recursos para escribir. Y a ver cómo estamos de tiempo, maestro. Nublado y se espera lluvia, maestro. 10:30, tenemos 20 minutos todavía. Bueno, entonces les comparto un cuento del mar o un cuento del desierto. Este fue del desierto. ¿Del mar? Muy bien. Muy bien. Faisal es un cuento que se ubica allá. Bueno, los personajes se ubican en los tiempos de la Revolución Cubana, más o menos por esa época. Y hago mención de un personaje que encarna para mí aquellos luchadores sociales románticos, ¿no? Querer hacer un cambio en la sociedad, una sociedad, un sistema represor que en la actualidad no conocemos y esperamos que nunca se conozca. Por lo menos digo, en esta generación, que no conozca esos sistemas represores. Entonces Faisal encarna ese personaje que yo tomo. Participé en los movimientos estudiantiles de 1970 y conocí luchadores sociales, y yo decía que todos ellos tenían la mirada muy limpia, muy cristalina. Tuve compañeros excelentes, muchos de ellos desaparecidos. Tuve la suerte, la fortuna de moverme para muchos lugares, y siempre me quedé con esa inquietud, ¿no? de su recuerdo, ¿no? Más que nada, el recuerdo de esos compañeros jóvenes, así como ustedes, jóvenes románticos, idealistas, pero que vivimos un momento diferente, otras ideas. Y pues escribo el cuento de Faisal, donde se encarna un personaje que es cura,
y que él admira mucho a su tío, que se fue a la isla a luchar, pero al parecer fallece, pues, el tío Faisal fallece, pero él tiene la duda, porque la duda de su muerte, porque su tío tenía libros misteriosos en un baúl, y él le regaló un libro y ese libro tiene conjuros, ¿no? Entonces él sospecha que cuando traen los restos de Faisal de Cuba, él sospecha que en uno de los paquetes o de parte del cargamento viene una estatua de bronce que dice que se parece mucho a su tío. Entonces él piensa que su tío se convirtió mediante conjuros en una estatua para no ser asesinado. Entonces, él va a buscar a quien le ayude a traducir aquel libro misterioso, ¿no? que está plasmado de conjuros, ¿no? Y ese es el contexto de Faisal. Voy a leer parte del cuento. Digo, es un extracto. Tengo muy pocos recuerdos de mi madre, pero estoy seguro que cuando ella se despidió de mí y se fue al cielo, sentí ese dolor grande, el mismo que cuando se fue Faisal. Cuando algo no andaba bien, yo sentía una desazón interior. Mi abuela recibió noticias de Faisal y la vi llorar de manera callada. Nadie dijo nada, porque los grandes dolores se lloran en silencio. Así que todos en la casa le ayudamos a llorar también en silencio, sin preguntar el porqué de su duelo. Yo lo presentí. Mi tío Faisal ya no volvería de su viaje. Mucho tiempo después, la abuela nos daría la orden de ir al embarcadero de Manjúa. Manjúa no existe, es mi pueblo imaginario. Manjúa es la hueva del pescado, la huevita. Y en Veracruz, cuando andan muchos niños, decimos que es la Manjúa. Sí. Y aquí estábamos esperando la panga. La panga es un transbordador. La panga que se acercaba bamboleándose como una bestia del mar con su carga desbordada. Entre los objetos que bajamos de la embarcación estaba una urna de caoba, cuyo contenido esparcimos en el brazo de mar de Manjúa. Eran las cenizas de Faisal y otros camaradas. Manjúa fue el centro del mundo por 9 días. Junto con la urna también vinieron los intelectuales del continente. Nos acompañarían en las exequias. Los vi llegar a la casa de la abuela uno por uno, hombres y mujeres acompañados de un aroma de libro recién empastado, dando el pésame a mi abuela. Pese a que yo estaba por dejar el mundo de la niñez, aún tuve el poder de identificarlos. Todos tenían la mirada infantil de la gente despierta, pero ninguno como la de Faisal. Algunos tenían la mirada de niño rebelde, niño inteligente, niño despistado, otros de niño temeroso, niño regañado, niño bien portado, niño peleonero y niño berrinchudo. Otros tenían la mirada soñadora de los bebés. Estos eran los poetas. Sentía que me miraban, pero no me veían realmente. Nunca fueron capaces de recordar mi nombre, por lo cual me llamaban con diversos calificativos como proyecto de hombre, camarada impube, mozuelo imberbe, pequeño hermano, efebo amigo y otros nombres ridículos que hoy escapan a mi memoria. También en la embarcación llegó una caja asegurada con cinchos de acero, cuyo remitente había sido borrado, pero que todos sabíamos procedía de la isla. La isla es Cuba.
La bajamos de la panga junto con los otros bultos, cajas y equipaje de los visitantes. No le prestamos atención hasta que mi abuela ordenó descubrirla. Era una escultura de bronce del dios Pan, de tamaño natural, que miraba al cielo sonriendo enigmáticamente con una zampoña entre sus manos. La barba de macho cabrío y los pequeños cuernos que remataban su testa le daban un aspecto mefistofélico. Por algún motivo, esa sonrisa me hizo evocar a Faisal. Mi abuela ordenó que pusieran la escultura al fondo de la huerta, a la sombra de las limonarias, porque no le gustó su aspecto. La acción de los elementos terminaría por cubrirla de un óxido verdoso, confundido con un fino musgo que crecía inexorablemente como una alfombra de terciopelo donde las salamandras reposaban el estío. Recordé que a Faisal le gustaba que le recitara los salmos en latín. Y empecé a hacerlo. Lo canté con tanta devoción que sentí la presencia de Faisal en ese momento. Y juro que por un instante escuchó la voz de mi tío Faisal diciéndome: solo somos conciencia. Entonces comprendí la razón de la sonrisa del sátiro de bronce. Recordé el viejo libro que había permanecido dentro del baúl de cuero durante 5 años. Lo saqué y busqué entre sus páginas amarillentas la figura del fauno. Estaba allí rodeada de símbolos y palabras en un idioma desconocido. Por muchos años conservé el libro y me acompañó durante mi internado en el seminario. Cada vez que tenía oportunidad y a medida que iba conociendo personas inmersas en el camino del conocimiento y la sabiduría, consultaba sobre la posibilidad de que me ayudaran a descifrar el enmarañado mensaje de aquel libro. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía el significado de los símbolos garabateados en una intrincada trama de arabescos, cuñas y serpientes. Busqué el auxilio de los lingüistas más reconocidos y me refugié en sus claustros, cuyo aroma de formol y naftalina flotaba en el ambiente como una reminiscencia inequívoca del poder del conocimiento ancestral. Busqué la intercesión de los hombres más sabios de la orden, y ellos solamente se limitaron a recomendarme buscar a los hombres más santos. Debí esperar la ocasión de un viaje de ilusión junto a otros soldados de Dios a la sacra ciudad. Ingenuamente busqué a los más santos varones de la ciudad, del elegido del reino, pero no los hallé en ese lugar, sino en las calles tortuosas de los pueblos extraviados en el tiempo, en los bazares del olvido de las ciudades tumultuosas, en el desierto y en los rincones inexplorados de la tierra. Consulté a los alquimistas reconocidos, a los templarios y hombres de conocimiento antiguo, y estuve a punto de perderme en el camino, pues la tentación del poder es grande. Sin embargo, la fe en Dios prevaleció y regresé a mi vocación sacerdotal, pero nadie pudo ayudarme a descifrar el pergamino. Muchos años después de ordenarme sacerdote, tuve la oportunidad de regresar a la Santa Ciudad. Con la investidura del poder clerical que portaba, se me permitió buscar en la biblioteca los documentos más antiguos. Pude acceder a los escritos arcaicos. Revisé las Biblias negras y los testamentos apócrifos que nadie habría de conocer jamás, pues sus páginas estaban cerradas a los ojos profanos. Encontré los arcanos de puño y letra y busqué en sus páginas casi transparentes los conjuros más antiguos. Busqué en los manuscritos herméticos del Kibalión, en los escritos oscuros de Leonardo, Arquímedes y Nostradamus. Descubrí la ignominia del Maleus Maleficarum. Encontré los antiguos conjuros que permitían la transmutación del vil metal en oro. Libros tan peligrosos como los papiros de Tob y Ptemo, y otra cantidad de libros tan desconocidos como prohibidos, pero ninguno que ayudara a mi propósito. Me sorprendieron las luces lánguidas del atardecer en mi búsqueda febril, y tal vez mi aspecto no era nada tranquilizador por la falta de descanso.
Pero yo continuaba en mi empeño. Por fin, por la gracia de Dios, compadecido de mí, un anciano frailecillo con aspecto de mono capuchino que me hizo evocar a Quintín, me tomó del brazo como si fuera un niño y me guió en silencio a una de las enormes salas subterráneas donde se apilaban sin consideración las obras de nadie. El aroma del libro antiguo me recordó el baúl de Faisal. Las pilas de libros se esparcían como islas diseminadas hasta un horizonte perdido en la penumbra. El frailecillo me dejó en el salón haciendo una seña de complicidad, guiñando el ojo derecho y poniendo el índice en sus labios. Finalmente, allí encontré los libros escritos en lengua madre, los últimos supervivientes de Alejandría en cuerpo y alma, preservados en la oscuridad del desconocimiento, ajenos al mundo. Allí encontré los verdaderos textos prohibidos, pergaminos cuya textura semejaba pétalos de rosa, preservados de los efectos del tiempo por un arte desconocido. Allí estaban, ante mis ojos profanos, los planos de una torre que permitía subir a platicar con Dios mismo, sin intercesión alguna. Allí estaban los vestigios de una tierra de tiempos inmemoriales, el secreto de la sagrada fuente de la vida eterna, los primeros bosquejos del universo, los mapas primordiales del firmamento original. Allí estaban los libros olvidados que nadie conocería jamás, pero que todos intuían con la certeza del inconsciente profundo. Me invadió la euforia al percatarme de que la escritura del libro era muy similar al texto que Faisal puso en mis manos antes de su partida. Tomé nota de todo de manera apresurada y agoté los rollos de la Polaroid. La Polaroid era una cámara antigua. En mi labor. El anciano abrió la pesada puerta para indicarme que el tiempo se estaba agotando, ya que los albarderos suizos harían su rondín muy pronto. Salí del salón escoltado por el frailecillo que me seguía en silencio con sus pasitos de pingüino. Los albarderos ni siquiera nos voltearon a ver. Parecía que por gracia del bendito espíritu del universo habíamos adquirido el don de la invisibilidad. Me despedí de él y traté de arrodillarme para besar su mano, pero él me lo impidió con un lenguaje onomatopéyico que extrañamente entendí perfectamente. Me abrazó, haciéndome sentir su corazón comunicado con el mío. El viejito sonreía y su mirada de ternura era muy similar a la de mi tío Faisal. Hasta entonces me percaté que toda nuestra comunicación fue en silencio y que no habíamos tratado de hablar en nuestro idioma sacro. ¿Sí? Me imagino que a todos estás dejando a propósito con la duda de si pudiste procurar que el tío regresara, ¿verdad? Yo nada más te quiero preguntar ya por último, me imagino que ya se nos está agotando el tiempo. ¿Quiénes han sido los escritores más influyentes en tu formación como escritor? Bueno, los más influyentes, pues obviamente son los latinoamericanos. Algunos muy conocidos y otros desconocidos. Todavía me tocó esa época del boom latinoamericano. Entonces, obviamente, pues el gran hacedor de realismo mágico, Gabriel García Márquez, Carpentier, bueno, esos sudamericanos, y de aquí de México, Juan Rulfo, claro. Juan Rulfo también es un escritor en ese estilo de realismo mágico, y otros desconocidos como Barbachano Ponce, que influye enormemente en mi forma de escribir. Hay otro, Gutiérrez Tibón, también italiano, ya nacionalizado mexicano, en un libro muy bonito, se llama Los Pitipititos. Por ahí anda el libro, si quieren buscarlo, también es increíble.
Y de escritores del norte, pues obviamente Jesús Gardea, bueno, sí, Jesús Gardea, yo digo el escritor más importante de Chihuahua, que tiene una manera de describir el desierto como ninguno, reconocido y objeto de análisis en Estados Unidos, ¿no? Por su forma de escribir. Ellos son los escritores influyentes. Y ya en la nueva etapa, la etapa de los relatos dentro de la psicología, pues uno muy reciente, que es Pablo Coelho. Me gusta mucho por la ternura con la que escribe. A muchas personas no les gusta, pero a mí sí, me enternece. Y él, claro, también es influido por otros autores, como Carlos Castañeda, del cual tomó esta parte de la magia, ya no realismo mágico, sino de la magia de los pueblos indígenas, ya esto en la trilogía del Jaguar. Y pues otros escritores ya más recientes como Osho, que ya ha fallecido, ¿verdad? Pero el autor de Los Cuatro Acuerdos, Miguel Ángel Ruiz, que es un revisionista de la obra de Castañeda. Entonces, digamos que así pues son los más influyentes en mi formación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, chicos? Yo tengo una pregunta. Por favor. ¿Por qué, ¿Quieres bajarte del cuadro para que te escuchamos mejor? ¿Por qué el hecho de ponerle el nombre Sirenas? O sea, porque tiene varios cuentos en ese libro, entonces, ¿por qué Sirenas como encabezado? Ok, bueno. Hay un cuento aquí que se llama Eugenio. Y Eugenio es un personaje real de la vida social de Ciudad Juárez, hijo de una familia muy pudiente. Y Eugenio era un genio realmente, era un genio, inventaba cosas, pero su familia lo tenía encerrado porque él adquirió una adicción, era adicto. Entonces él se enamora de una bailarina, de table dance, le llaman eso, ¿no? Es un lugar donde bailan. Me han contado. Entonces, la bailarina se llama Sirene. Y en otro cuento, que es precisamente que lleva el título de Sirenas, en la chica, un personaje importante, se llama Irene. Entonces, por eso se establece este paralelismo para poder nombrar sirenas al libro, por eso. Sí. Las sirenas es un personaje mítico, importante en nuestra cultura acá en el sur. Entonces, me llevé las sirenas al desierto. Sí. ¿Alguien más? Yo quisiera hacer una pregunta, si me lo permiten. Decirles que desde el día de ayer hemos tenido la gran oportunidad y el privilegio de escuchar a artistas que, como ellos, nos acompañan desde el estado de Chihuahua, como dicen ellos. Hemos tenido la oportunidad de conocer a varios de sus escritores y escritoras de la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez, y me he percatado que hay una sensible necesidad, a través de la poesía, a través de la novela, a través del cuento, de reflejar precisamente esos momentos tan difíciles, los momentos más difíciles que ha pasado el estado de Chihuahua, que no han dejado de suceder lamentablemente, pero ya no tienen el impacto que tuvieron hace algún tiempo. En algún momento en teatro se le llamó teatro emergente, ahora con la pandemia surgió el microteatro, por ejemplo, pero yo me doy cuenta de que esta intención por parte de ustedes es la de sensibilizar precisamente a través de la literatura a una sociedad que pareciera ser que nos hemos habituado a vivir con la violencia. La hemos casi pensamos que domesticado.
porque entre tanto que no me afecte a mí, no importa que le afecte a los demás. Y esa falta de sensibilidad, creo que ustedes la recuperan y no permiten que se desarrolle en México como sociedad la memoria del olvido. Quisiera preguntar un poco respecto a ello. Gracias. Sí, claro. Nosotros tenemos una cruda experiencia con este asunto de la violencia. Y no yo digo que de alguna manera muy sutil y muy inteligente los medios de comunicación han entronizado esta cultura de violencia y la han normalizado. Es como la rana en la cacerola, ¿no? Nos hemos habituado porque pues se ha normalizado, bueno, pero que sea normal no quiere decir que sea sano, y en este sentido pues tenemos la responsabilidad de construir estos espacios en los que se haga esa conciencia y establecer una línea, ¿no? Lo bueno es malo, lo bueno es bueno y lo malo es malo, no medio bueno, medio malo, porque así lo dicen los medios. Hollywood es el gran promotor de esa normalización de la violencia y de la drogadicción. Hollywood vean sus películas, pues qué chistoso, ¿no? Todos drogados y muy felices, ¿no? Pero no es una cuestión de moral, es una cuestión de salud física. Y además esto se ha asentado en nuestra sociedad, que tiene otras condiciones diferentes, ¿no? A los países pues no sé, a lo mejor es un lujo para ellos tener esos vicios, ¿no? Y yo lo digo abiertamente, no tengo miedo en decirlo, las cosas por su nombre, sin matizarlos, sin ponerles, sin eufemismos, las cosas como son. Lo bueno es malo, lo bueno es bueno y lo malo es malo, ¿sí? Lo saludable es nutritivo, lo que es insalubre es dañino. O sea, tenemos que aprender a renombrar las cosas dentro de este maremágnum, dentro de este caos de las ideas, como si las ideas fueran la realidad, y no, sí, es un reflejo, pero la realidad social de los pueblos, de nuestros pueblos latinoamericanos, es una, y tenemos que aprender a cruzar, adentrarnos pues en esa realidad con el juicio y el discernimiento, no con la ideología, con la conciencia, con el discernimiento y no con la ideología. Con este aplauso les pedimos a los invitados especiales, agradeciéndoles como siempre profundamente su generosidad para compartirnos, en este caso, su obra y sus comentarios. A ustedes, agradecerles, deseando que ojalá nos volvamos a ver muy pronto. Pásenla bien, sigan disfrutando de su Feria Universitaria de Libros. Hasta la próxima. La capturadora no está jalando el audio y ellos no están. Es que allá se ve gigante porque no le movieron en la. Minimizas y entran propiedades. Para que. Ajá, dale aquí. Clic derecho. Configuración de pantalla. A ver, dale, identificar ahí. 1, 2, baja. O bajas. Aquí cambiarle. Digo, acá arriba. Ahí. A ver, ponle 100. ¿Sí, no? A ver, pues bien chiquito. O sea, es que dale 150, porque eso es recomendado, y cámbiale a la de abajo. Aquí en la resolución de pantalla, ponle una más chica. No, está así, regresa al de arriba, ya después al rato le das en. ¿Por aquí va? Ajá, pero regresa al lado.
Mañana